En estas culturas de bolsillo, hoy vamos a ir al siglo I de nuestra era y a un filósofo griego, Plutarco, famoso por haber escrito Las vidas paralelas. Él tomó una serie de biografías de personajes romanos y griegos y los emparejó, por eso vidas paralelas. Se han rescatado 48, o sea, quedan 24 emparejamientos. Los más conocidos posiblemente sean los de Alejandro con Julio César o los de Demóstenes con Cicerón. Bueno, yo les voy a pedir en esta cultura de bolsillo de hoy que me permitan la licencia de establecer una especie de vidas paralelas entre dos hombres importantes de nuestra literatura. Por un lado, Jorge Luis Borges, considerado, creo que por la cátedra y por la mayoría de los entendidos en el tema, como el más importante escritor nacido en este país. Y por el lado del tango, Enrique Santos Discépolo, que sin dudas es el escritor, el letrista de tangos que tuvo mayor recepción popular. Además nacieron aproximadamente en el mismo tiempo, o sea que se puede establecer una comparación. Con esta salvedad, Plutarco, en las vidas paralelas, les interesaba analizar el perfil moral de los personajes sujetos a estudio. Nosotros acá vamos a analizar a Borges y a Discépolo en cuanto a la recepción que tuvo en la gente lo que hicieron, su literatura. Bueno, Borges, nacido en 1899, da a conocer su primer trabajo en 1923, Fervor de Buenos Aires. Apenas 100 ejemplares, la tirada, ninguno de esos poemas contenidos en Fervor de Buenos Aires pasó a ninguna antología. Comienza diciendo: las calles de Buenos Aires ya son mi entraña. En el segundo libro, que es en 1926, Luna de enfrente, sí, allí aparece uno de los poemas que ha figurado, porque tiene peso y contundencia: el general Quiroga va en coche al Muere. Bueno, la tercera obra es de 1929, Luna de enfrente, precede a Cuaderno San Martín. Cuaderno San Martín ya tiene mayor recepción, es conocido allí por el ambiente de literatura de Buenos Aires, que empieza a sentarse en las mesas con Borges, y allí aparece uno de sus grandes poemas, Fundación mítica de Buenos Aires. Se me hace cuento que no ha empezado Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Su cuarta obra es Evaristo Carriego, luego le sigue la Historia Universal de la Infamia, Discusión, Historia de la Eternidad. Ya aparece en Historia Universal de la Infamia un cuento de los que va a ser tenido en cuenta en el futuro, que es El hombre de la esquina rosada, que llega incluso hasta el cine. Bueno, y luego de estas dos historias llegamos a ficciones, donde aparece uno de sus cuentos policiales. Los cuentos policiales son la debilidad de Borges, de aquel Borges de aquellos años, Jardín de los senderos que se bifurcan. Luego, Artificios, allí dos cuentos de los que podemos considerar también de peso, nada menos que Funes el Memorioso, un cuento que yo prefiero frente a muchos de aquella época, donde Borges demuestra un gran ingenio para crear esa figura de ese hombre que podía de una sola mirada reconocer cuántos racimos tenía una parva de uvas, un parral. Bueno, y el otro cuento que hay allí en ese libro es El Sur, también, que fue llevado al cine. Y llegamos al Aleph, que va a ser el último de estos libros que vamos a considerar de Borges, y les explico por qué. Porque Borges, si bien vive,
muchísimo más que Discépolo, no podemos comparar la misma obra, porque Discépolo muere en el 51. Si vamos a hacer obra, vidas paralelas de ambos, vamos a llegar hasta aquí, con el Aleph de 1949, donde Borges tiene el cuento que le da el título, la obra, el Aleph, aquella vida de una Beatriz Viterbo que nunca aparece en el cuento y donde está el lugar que es el resumen de todos los lugares. Posiblemente el cuento que tiene mayor cantidad de publicaciones de la lengua hispana. Este cuento de Borges, el Aleph. Y el otro cuento de allí, que yo lo recomiendo muchísimo, es Emma Suns. Si usted tiene que empezar por leer algún cuento de Borges, empiece por Emma Suns. Recuerdo con cariño cuando el doctor Del Vecchio un día me lo indicó, me dijo, empezá por ahí. Emma Suns es un cuento policial que dio origen a la película. Si no pueden leer el cuento, tienen la película, se llama Días de Odio, de 1954, protagonizada por Elisa Cristian Galvé y dirigida por Leopoldo Torre Nilsson. Bueno, ese es Borges escribiendo hasta la misma época en que nos va a dejar Discépolo. Con respecto a Discépolo, decimos que él se presenta en el tango en 1926, aproximadamente en los años en que presentaba sus primeros escritos publicados Borges. Discépolo se presenta con el tango Que va chaché. La panza es reina y el dinero es Dios, dice esa mujer que se está quejando frente al hombre porque no le trae lo que le tiene que traer a la mesa. Pero ¿no ves, Gilito embanderado, que la razón la tiene el de más guita, que la moral la venden al contado y a la razón la dan por moneditas? Esa contundencia de esos versos van a establecer una similitud que va a llegar hasta otras obras mayores de Discépolo, como puede ser, por ejemplo, por supuesto, Cambalache. Fue un desastre el estreno de Que va chaché, así lo reconoce Discépolo. Lo estrena Tita Merelo en 1926 en Montevideo. A Que va chaché le sigue Chorra y Esta noche me emborracho. Gardel se da cuenta de todo y, estando aún en Europa, descubre a ese poeta y le graba los 3 tangos, Que va chaché, Chorra y Esta noche me emborracho. Y con Esta noche me emborracho y con la grabación de Gardel conoce la noche Enrique Santos Discépolo. Esta noche me emborracho se lo estrena Azucena Maizani, la niata Gaucho, se lo canta Tania. Él conoce a Tania, que va a ser su mujer gracias a que la va a ver a un local nocturno, Folies, para verla cantar Esta noche me emborracho. Bueno, luego viene Malevaje, con música de Juan de Dios Filiberto, que le da una experiencia muy fea trabajar en colaboración, la pasa muy mal con Filiberto. La obra es poéticamente y musicalmente irreprochable, el tango Malevaje, pero allí se hace una promesa, una especie de promesa, Discépolo, de no componer junto a nadie. Y bueno, y a Malevaje lo va a seguir Soy un arlequín, Gira Gira, y acá viene el gran éxito contundente de Discépolo. Gira Gira al poco tiempo lo canta todo Buenos Aires. Bueno, y a Gira Gira siguen otras obras, menores quizás, como Victoria, Justo el 31, Sueño de Juventud, y otras obras que van a ser más importantes antes de Cambalache, como son, por ejemplo, ¿Qué zapa, señor?, Tres Esperanzas. Escribe Discépolo con Alfredo Lepera, Carrillón de la Merced, Secreto, Confesión, y llegamos por fin entonces a Cambalache, que se da a conocer en la película El alma del bandoneón. En 1935, comienzo de 1935, al poco tiempo muere Gardel. Ese año tiene ese contrasentido, el recuerdo para los tangueros del nacimiento de Cambalache y la muerte de Gardel. Bueno, a Cambalache y al alma de bandoneón le sigue Condena,
desencanto, tormenta, martirio, infamia. Bueno, cuando llega a infamia, le seducen algunas músicas que le arrima el pianista Mariano Mores y van a escribir, van a componer juntos el tango 1, que lo estrena Libertad Lamarque para la película El fin de la noche, en 1943. En el 44 se va a México, Discépolo, y allí escribe la última canción en letra y música, que es Canción Desesperada. En el 45 retorna al país y con Mariano Mores vuelve a colaborar para el tango Sin Palabras. En el 47 acepta una sugerencia de la editorial comercial de las partituras que él hacía y le pone una nueva letra a El Choclo, con este tango que es Burlón y Compadrito. Esa es la letra de Discépolo. Finalmente, en el 48, va a escribir su último tango, Cafetín de Buenos Aires, con música de Mariano Mores. Ahí está la trilogía con Mores: 1, Sin Palabras y Cafetín de Buenos Aires. Bueno, si este es el librito, el cancionero de Enrique Santos Discépolo, aquí está contenida toda la obra que hemos mencionado de Discépolo. 4.000 ejemplares se editaron de este cancionero. De esto, que son las obras completas de Jorge Luis Borges, que yo la compré en la primera edición que salió, se editaron 2.900. ¿Qué podemos decir como colofón de estas vidas paralelas? Que Borges alcanzó, si bien no logró el premio Nobel, alcanzó a estar allí, codeándose en la consideración universal con los grandes premios Nobel latinoamericanos, con Gabriel García Márquez, con Mario Vargas Llosa, con Pablo Neruda, incluso hasta podríamos arriesgar decir un poco por encima de Octavio Paz o de Gabriela Mistral. Y de Enrique Santos Discépolo podemos decir que llegó al rango de mayor letrista reconocido junto a Homero Manzi. Bueno, paramos aquí, pero me voy a ir con una referencia poética tanto de Discépolo como de Jorge Luis Borges. En su poema El Golem, Jorge Luis Borges, el golem está contenido en el libro El otro, el mismo, de 1964, y Borges dice: si, como afirma el griego en el Catrilo, el nombre es arquetipo de las cosas, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y de Enrique Santos Discépolo cerramos con un tango que Zapa Señor, que cierra diciendo, mostrando el materialismo de sus versos: ya nadie comprende si hay que ir al colegio o habrá que cerrarlos para mejorar. Hasta aquí llegamos.